Nunca imaginé que la boda de mi propio hijo sería el momento en que pasaría de ser madre a pieza de museo. La copa de champán en mi mano aún estaba fría cuando Lena, la nueva esposa de mi hijo, se giró hacia el camarero y dijo, lo suficientemente alto como para que 3 mesas lo oyeran. El personal come en la cocina. No me miró, solo desvió la mirada hacia Sharon, mi asistente por más de 3 décadas, y luego pasó la vista a través de mí, como si ni siquiera fuera parte de la decoración. Algunos invitados se rieron nerviosamente. Otros apartaron la mirada. Evan, mi único hijo, mi niño, ajustó sus gemelos, y siguió hablando con el primo de Lena sobre capital de riesgo y retornos pasivos. Sharon me miró brevemente. Su rostro no se inmutó. Asentí con la cabeza, apenas. No fue el primer desaire de la noche. Mi tarjeta de lugar decía Irene Whitaker. Sin título. Sin honor. No decía madre del novio. Mi habitual Brut brillaba por su ausencia, reemplazado por el rosé sostenible y moderno de Lena. Me habían sentado 2 filas atrás durante la ceremonia. Un instructor de pelotón ocupaba la primera fila. Pero ese comentario, ese fue el punto de quiebre. Dejé mi copa intacta sobre la mesa, metí la mano en mi bolso y caminé, en silencio, no dramáticamente, detrás de las celosías cerca del jardín. Los arbustos de lavanda se mecían suavemente. El cuarteto de cuerdas tocaba una versión jazzística de Coldplay. Apropiado, dije en voz alta. Llamé a Martín. Contestó al segundo tono. Cancela la transferencia de los 30 millones de pesos, dije. Mi voz era firme. Quirúrgica. Silencio. ¿Estás segura, Irene? Lo estoy. Era mío para dar. Ahora es mío para conservar. No lo cuestionó. Nunca lo hace. Entendido. Notificaré a la Junta. Colgué. Cerca, una rosa se inclinaba bajo el calor. La arranqué suavemente. La flor había sido perfecta alguna vez, pero la belleza se desvanece, y la utilidad expira. De vuelta en la mesa, Sharon estaba compuesta. Su copa llena, pero intacta. Se levantó ligeramente al verme llegar. Nos sentamos ambas. Entonces comenzó el brindis. Evan golpeó su copa, mostrando esa sonrisa perfecta bajo las luces de hadas. Solo quiero agradecer a todos por estar aquí, dijo. ¿Especialmente a mi madre? Irene Whitaker. Hizo una pausa. El nombre pesaba como plomo. Esperaba aplausos. Solo hubo silencio. Incluso el cuarteto dejó de tocar. Incliné la cabeza, lo suficiente para encontrar sus ojos. Parpadeó. Carraspeó. Continuó. ¿Quién ayudó a hacer este día posible? Ayudó. Tiempo pasado. Mi hijo, el niño que una vez se metía en mi cama después de pesadillas, ahora me miraba como si yo fuera aire. Lena le sujetaba el brazo, radiante en su vestido de lentejuelas. Sonreía como una mujer que había ganado algo. El brindis siguió tambaleante. Bromas. Aplausos. Un tintinear de copas. Pero el aire ya había cambiado. La señora Harding, sentada cerca de la fuente, ni siquiera ocultó su sonrisa. Se inclinó hacia un joven, probablemente el ahijado de Lena, y susurró algo detrás de su servilleta. Él me miró, solo brevemente. Bien. Que susurren. Todavía no lo sabían. Pero lo sabrían, para el postre. Esa mañana, antes del insulto, antes del brindis, antes de la herida. Había considerado ponerme el relicario de plata que Evan hizo en 3er grado. Un corazón, ligeramente abollado. Dentro, una foto de nosotros. Él sin un diente frontal. Yo con una bufanda, sonriendo, de pie junto a la misma fuente donde acaba de dar sus votos. Lo dejé en el cajón. No porque no lo amara. Sino porque sospechaba, en el fondo, que ya no me necesitaba. No realmente. No a menos que viniera con signos de dólar. La recepción se prolongaba como un perfume que ya había dejado de ser bienvenido. Risas empapadas en rosé. El arrastrar de tacones sobre piedra. Y la voz de Evan resonando mientras se abría paso entre la multitud como un político. No me buscó. Por supuesto que no. De vuelta en la casa principal de la finca,
Charón caminaba 3 pasos detrás de mí, como siempre. No porque tuviera que hacerlo, sino porque así me protegía. Llegamos al pasillo trasero, silencioso y sin reclamar por los decoradores. El silencio daba espacio para la verdad. En mi estudio, me quité los guantes y me senté en mi escritorio, el mismo de roble que usé para diseñar la primera casa modelo de Sinclair en el 87. Abrí el cajón de archivos. El archivador era grueso. De cuero. Mi vida en contratos. Dentro, cláusulas que podían dar o enterrar fortunas. El nombre de Evan aparecía en demasiados lugares. Ya lo había removido del fondo de anuncios. Pero ahora era hora de ir más profundo. Pasé a la sección titulada Sucesión y Control Discrecional. Era todo. Poder sin propiedad. Acceso a cada bóveda. Cada voto. Cada decisión ejecutiva. Llamé a Martín. Adenda al fideicomiso del patrimonio, dije. Con efecto inmediato. Evan queda despojado de todo poder discrecional. Si pasa una factura de floristería por su escritorio, quiero que se redirija. Martín no titubeó. ¿Y la razón? Quebrantamiento de confianza, dije. Tanto en espíritu, como en sustancia. Él entendió. Martín siempre entiende. Se presentará antes de la medianoche. Exhalé, ese tipo de respiro que solo das cuando llevas una década contenida en los pulmones. La gente asume que el silencio significa rendición. No es así. A veces es estrategia. Y a veces, es el sonido de las raíces retirándose. Al atardecer, la boda moría su muerte bonita. El DJ había pasado a clásicos sobreutilizados. La multitud se había reducido. El bar había reabierto. Evan daba vueltas por el patio, todavía sonriendo, todavía estrechando manos con hombres que solían responder mis llamadas primero. Lena posaba para fotos junto al pastel personalizado, mostrando los dientes como si fuera un evento de prensa. Me miró una vez. Su sonrisa vaciló. No porque supiera. Aún no. Sino porque. Lo sintió, como un animal siente un temblor mucho antes del terremoto. Charón se acercó con su paso silencioso habitual, sosteniendo una carpeta de lino. Lista de invitados, dijo simplemente. Marcado quien te reconoció, y quien no. Miré hacia abajo. Había marcas de verificación, asteriscos, y una nota manuscrita al final. La señora Harding trajo un regalo, el plano original de la finca Whitaker. Dijo, quizás quieras recordar quién construyó la casa que están tratando de heredar. Sonreí, no con la clase de sonrisa para fotos. La clase que significa, que has recordado dónde se guarda la leña. A la mañana siguiente, me vestí con intención. Traje color carbón. Sin joyas. Líneas limpias. Tacones suaves. No me vestía para la guerra. Me vestía para reclamar las herramientas de la arquitectura. A las 10 de la mañana, Charón y yo estábamos frente a la bóveda familiar. Ella, la asistente de Lena, había tomado objetos heredados sin permiso. Las cámaras de seguridad lo mostraban claramente. ¿Llamo a la policía?, preguntó Charón. No, dije. Déjame mostrarte cómo actúa una matriarca. Entramos a la suite nupcial con formalidad. Lena, con su bata de seda y rizos de boda, alzó la vista de su espresso. Irene, canturreó, falsa y dulce. ¡Qué sorpresa! Estamos terminando las fotos. He venido por las reliquias familiares, dije con calma. La confusión parpadeó en su rostro, luego, indignación. ¿Tú aprobaste esto?, dijo. No lo hice. Su voz se tensó. Aún no hemos terminado de tomar fotos. Charón dio un paso al frente y abrió una bolsa de terciopelo, vacía. Esperando. Puedes devolverlas ahora, dijo con frialdad, o explicarle a la prensa por qué te las quedaste. Había suficiente silencio como para oír un corcho de champán estallar 2 habitaciones más allá. Lentamente, Lena se quitó el anillo de zafiro. Luego la peineta de marfil. Sus dedos temblaban, pero su mandíbula estaba apretada. Los colocó en la palma de Charón, como si fueran veneno. En el coche, me deslicé el anillo de nuevo en el dedo. El anillo de mi abuela. Era fresco y familiar, como poner la mano sobre piedra sólida.
Ella pensaba que usarlo la hacía parte de la historia, dije. La respuesta de Charón fue aguda y suave. Olvidó quién la escribió. Más tarde esa noche, la bóveda fue recatalogada. Cada peineta, broche y collar, sellados. Almacenados. Custodiados con nuevos códigos. Ya no eran para exhibición. Ya no eran para ellos. Hasta que alguien se gane el derecho, dijo Charón. Lo decía en serio. Me quité el anillo. Lo coloqué suavemente en un cajón forrado de seda. No lo necesitaba para sentirme poderosa. Ya no. Porque la verdadera herencia nunca fue la joyería. Era el nombre. Y ellos nunca lo volverían a llevar con dignidad. Comenzó con una hoja de cálculo. No una confrontación. No un grito. Solo una hoja de cálculo. El asunto del correo decía: confirmación final del registro, transferencias y reconocimientos adjuntos. Era un archivo Excel impecable con 38 entradas. Cada línea era una transacción. Lujosa y audaz. Fondo de viaje de 10,000 pesos. Y 7,500 pesos para un conjunto de muebles importados desde Italia. Una comisión de arte de 14,200 pesos. Un retiro para parejas en la que cao listado en 18,800 pesos. Todos supuestamente regalados por una sola persona. Margaret Irene Whittaker, madre del novio. No había autorizado ni un centavo. No lo habían pedido. Lo habían asumido. El error no fue la avaricia. Fue la arrogancia. Creyeron que el legado que construí podía absorberse solo con el nombre. Que mi firma era ceremonial. Que no lo notaría, o peor, que no me importaría. Pero construyo un imperio con los detalles. Conozco el peso de cada cero. ¿Y esto? Esto era malversación, disfrazada de derecho. Me giré hacia Charón. ¿Cuántas de estas se han procesado?, pregunté, mi voz como acero pulido. Ella escaneó las filas con una precisión que avergonzaría a un auditor. 3 han sido aprobadas, dijo. El resto está pendiente. Tomé el teléfono y llamé a Martín. Congelamiento inmediato de todas las transferencias relacionadas con la boda. Motivo: inconsistencias administrativas. No hizo preguntas. Estará hecho antes del anochecer, respondió. No necesitaba fuegos artificiales. Prefería la tormenta que retumba justo debajo del horizonte. Para el brunch del día siguiente, las ondas ya habían alcanzado los bordes de su mundo curado. El evento era informal. Croissants. Limonada de lavanda. Coronas de flores para las damas de honor de Elena, el tipo de reunión que es realmente un mitin de campaña disfrazado. Yo estaba cerca de la pared trasera, junto a las hortensias. Fuera de la luz. Los murmullos comenzaron cerca de la barra de mimosas. Pensé que pagarían la luna de miel. Escuché que el fondo de viaje fue rechazado. ¿No dijo ella que el regalo de los Sinclair cubría la comisión del retrato? Lena fue la primera en sentirlo. Su sonrisa se tensó. Su postura se enderezó. Empezó a escanear la habitación, como una anfitriona que de repente se da cuenta de que el horno nunca se encendió. Evan estaba junto a la fuente, riendo demasiado fuerte por nada. Sus manos seguían ajustando los puños de una camisa que yo le había comprado hace 5 años, cuando no podía permitirse camisas que no vinieran de un outlet. No me miró. No podía. Esa noche, la coordinadora de la boda envió un correo cuidadosamente redactado. Hola señora Whittaker. Solo una rápida aclaración sobre algunos artículos del registro. Varias transferencias parecen estar retrasadas. ¿Deberíamos reenviar los detalles de pago para su conveniencia? Con gratitud. Hannah, en nombre de Lena y Evan. Charón redactó la respuesta. Revisión pendiente. Por favor, espere. Nada más. Porque cualquier cosa más habría sido reconocerlos como participantes. Y ya no lo eran. Ya no. Esa noche, revisé el registro completo, sola, en la biblioteca. Cada artículo. Cada línea. Era una confesión. No solo de su derecho, sino de sus expectativas. Un juego de equipaje de diseñador, con monograma Elani. Una suscripción a un servicio exclusivo de flores.
Fotos de compromiso enmarcadas con iluminación de calidad de museo. Eso no eran regalos. Eran exigencias, disfrazadas de gratitud. Al final de la lista, un ítem llamó mi atención. Fondo de donaciones de legado, Fundación de Benevolencia Familiar, 25,000 pesos de M. Whitaker. Ese dolía. Porque yo había estado planeando algo exactamente así. Pero ahora. Intentaron ganarme en el comunicado de prensa. La alabanza. A la mañana siguiente, me reuní con Martín otra vez. Sin demora. Sin té. Sin charla ligera. Cancela la donación, dije. Redirige toda la línea de gastos de la boda al Fondo de Iniciativas para Mujeres Whitaker. Él levantó una ceja. Entendido. Y ya que estás en eso, añadí, marca a cada proveedor que Lena o Evan hayan contactado en los últimos 3 meses usando el nombre Whitaker. Quiero una auditoría, catalogado y contabilizado. ¿Qué digo si se resisten?, preguntó. Lo miré a los ojos. Diles que Margaret no está financiando arte de performance. Al final de la semana, la industria ya lo había notado. Siempre lo hace. Conversaciones discretas comenzaron entre floristas, proveedores, donantes de legado. E incluso la revista local que Lena había estado cortejando. ¿No financiaron ellos la luna de miel? ¿Por qué se rechazaron los pagos? ¿Está Margaret retirándose? Bien. Que especulen. Que sientan los bordes de lo que confundieron con un cheque en blanco. Porque la reputación no se trata de prensa, se trata de presión. Y yo había dejado de cargar el peso por personas que lo llamaban herencia. No fue un anillo lo que cambió todo. Fue quien asumió que se quedaría desaparecido. El día después del brunch, Sharon entró a mi sala de estar, sosteniendo una caja de terciopelo con guantes, como quien lleva un artefacto o una mentira. Recatalogué la bóveda, dijo. Esto quedó bajo, colección nupcial uso temporal. Abrí la tapa. Dentro estaba la peineta de mi madre, marfil tallado a mano, con delicadas incisiones en el borde. Y el anillo de zafiro de mi abuela, frío y reluciente incluso bajo la tenue luz de la lámpara. La peineta todavía tenía un solo cabello castaño rojizo atrapado entre los dientes. El anillo todavía olía ligeramente a agua de rosas antigua. Lena los había usado como un disfraz. Un papel que creía que venía con accesorios, en lugar de responsabilidad. Pasé el pulgar por la cara del zafiro. 3 generaciones. 3 guerras. 3 nacimientos. Y 2 funerales. Esto no era joyería. Esto era linaje. 2 días antes, Sharon se había parado en la puerta de la suite nupcial. Una bolsa de terciopelo en una mano. Inmutable ante las teatralidades de Lena. Estás bromeando, dijo Lena, medio riendo, medio amenazando. Y ni siquiera hemos terminado con las fotos. El rostro de Sharon no se movió. La señora Whitaker ha solicitado la devolución de todos los objetos de herencia. Inmediatamente. No puedes estar hablando en serio, repitió, intentando invocar ese encanto altivo que usaba con las asistentes junior. Los mandaré a limpiar y se los enviaré por mensajero después de la luna de miel. Sharon abrió la bolsa. Iba en serio. Desde el momento en que pasaste por alto su autoridad para tomarlos. Brotó un silencio. Pesado. Enojado. No bienvenido. Lena se quitó la peineta del cabello. Y se sacó el anillo del dedo como si quemaran. Los colocó en la palma abierta de Sharon, sin decir una palabra. No porque respetara la petición. Sino porque incluso una ladrona sabe cuando ha sido atrapada. De vuelta en mi estudio, cerré la caja y la coloqué dentro del cajón superior de mi escritorio. No estaba enojada. Estaba clara. Esa es la diferencia. La ira quema. La claridad perdura. Tomé mi pluma y añadí una nueva cláusula al registro de reliquias. Ningún objeto puede salir de la propiedad a menos que sea solicitado formalmente por escrito por la matriarca. Firmado y presenciado. Sin excepciones. Efectivo de inmediato. A la mañana siguiente, los titulares cambiaron. Bell Whitaker devuelve reliquias familiares, malentendido o error. Margaret Whitaker se retira de eventos familiares en medio del silencio sobre finanzas de la boda. Legado interrumpido, ¿están los Whitaker rebrandándose o desmoronándose?
No di ninguna declaración. El silencio, otra vez, decía más. Al anochecer, volví al jardín. Las peonías habían florecido demasiado pronto. Exuberantes y pesadas, cayendo por su propia belleza. Me senté en el banco de hierro forjado donde Evan una vez jugaba con soldaditos, y dejé que el aire se asentara. Sharon se acercó en silencio, un sobresellado en la mano. Era pesado. Sellado con cera. Y sin remitente. Dentro había una tarjeta. Marfil simple. Con letras negras. No tenías que humillarnos. Sin nombre. Pero no lo necesitaba. La tipografía gritaba Lena. Lo quemé en la chimenea. Sin decir una palabra. Más tarde esa noche, serví una pequeña copa del oporto favorito de mi esposo, la botella que guardábamos para los puntos de inflexión. Y me senté bajo el retrato de mi madre. El anillo descansaba junto a mi copa. Sin usar. Reposando. Que digan que exageré. Que digan que soy dramática. Que digan que estoy acabada. Porque cuando una mujer recupera sus límites, los que los cruzan siempre lo llaman traición. Y prefiero ser traicionada por expectativas que por mi propio silencio. Siempre pensaron que el imperio vivía en las paredes. En las salas de juntas. Mesa de mármol. Las puertas de vidrio grabadas con el escudo Whitaker. Las vistas al skyline. Pero el legado no vive en los edificios. Vive en lo que escondes a plena vista. Y yo lo había escondido bien. Lo llamaba la cartera fantasma. No era un secreto. Al menos no para quien se tomara la molestia de leer la letra pequeña. Pero nadie lo hacía. Especialmente no Evan. Heredó el brillo. No la garra. Durante años, escondí activos en fideicomisos ciegos. Patentes parciales. Propiedades de alquiler registradas bajo subsidiarias. Un grupo de hoteles boutique en Lisboa. Y derechos de licenciamiento para diseños textiles que creé en los 90. Una línea de muebles inactiva que Lena alguna vez marcó para su iniciativa de relanzamiento, solo para olvidar que existía. Cada activo generaba retornos modestos. Nada ostentoso. Nada digno de titulares. Pero estables. Consistentes. Inquebrantables. Juntos, representaban más del 30% de la operatividad de Sinclair Whitaker Design. Fuerza. Y Evan nunca preguntó de dónde venían. Pensó que eran simples partidas. Pequeños milagros, posibles gracias a su visión. Esa semana, empecé a tirar de los hilos. Silenciosamente. Estratégicamente. Vendí el grupo hotelero de Lisboa a una firma de capital privado que respetaba el silencio tanto como yo. Los derechos de licenciamiento fueron transferidos a la iniciativa de Mujeres Whitaker. La línea inactiva, renombrada, reempaquetada, y donada a una escuela de diseño sin fines de lucro para mujeres jóvenes de comunidades desfavorecidas. Todo firmado, sellado y ejecutado para el viernes. Para el lunes, los libros de la compañía ya sangraban, y Evan no tenía idea de por qué. Sharon me encontró en la biblioteca esa tarde. Martín dice que Evan llamó 3 veces, dijo. Algo sobre irregularidades en la cartera. Déjalo que hierva, respondí, cerrando mi diario. Siempre se dan cuenta después de que el andamiaje desaparece. No preguntó cuál andamiaje. No lo necesitaba. Sirvió mi té y se sentó frente a mí. Siempre has sido la arquitecta, dijo. Ellos pensaban que yo era el papel tapiz. Ese viernes, recibí un correo del presidente del consejo. Nos informaron de un cambio significativo en la cartera operativa. Por favor, indíquenos su disponibilidad para una sesión de emergencia el lunes por la mañana. Respondí con una sola línea. Por favor, procedan sin mí. El andamiaje se ha movido. Ese fin de semana, la sociedad empezó a murmurar otra vez. No con malicia, con curiosidad. ¿Qué pasó con la pareja dorada? ¿Por qué Margaret está moviendo activos? ¿Dónde está Lena? Los que importaban preguntaban con suavidad, con preocupación. Los que no, especulaban en susurros entre cócteles y tartar de salmón. Una donante en la gala de artes incluso le preguntó a Sharon. ¿Está bien Margaret? Ella sonrió con cortesía. Está evolucionando.
No hice cenas. No di ruedas de prensa. No hice amenazas. Simplemente dejé de contribuir. A conversaciones que me borraban. A legados que me excluían. A hijos que heredaron mi nombre, pero olvidaron mi carácter. Y cuando Evan finalmente entendió lo que eso significaba. Cuando se paró frente al consejo con la mitad de su poder desaparecido, y sin una explicación que no sonara a excusa. Ya era demasiado tarde. Porque los fantasmas no hablan con los vivos. Aúllan. Llegó en un sobresencillo. Sin sello. Sin logotipo. Solo una foto. La reconocí en cuanto vi los bordes. Evan, con 23 años. Día de graduación. Copa de champán en mano. El brazo sobre mis hombros, como si yo fuera un trofeo. En lugar de la mujer que pagó cada clase, cada crédito. Cada Uber nocturno, cuando bebía demasiado como para caminar a casa. Ambos sonreíamos. Pero yo recordaba ese momento de otra manera. Él estaba mareado. Yo estaba cansada. Me presentó como Margaret Whittaker, mi benefactora. El fotógrafo tuvo que recordarle que dijera mamá. Pegado al reverso de la foto había una nota, con mi letra, de años atrás. La última vez que me miraste con respeto. Sharon me encontró mirándola en la sala del desayuno. La luz del sol entrando a raudales sobre la mesa. ¿Quieres enviarla?, preguntó. No respondí. No hacía falta. 2 días después, Evan recibió el sobre en su oficina. No llamó de inmediato. Esperó. Esperó como un hombre que espera que el silencio se disuelva en seguridad. Pero el silencio no se desvanece. Se asienta. Y al asentarse, aclara. Ese viernes, se presentó en la finca. Sin Lena. Sin chofer. Solo Evan, con un blazer arrugado. Cargando el agotamiento como si estuviera cosido a sus mangas. No lo invité a entrar. Nos sentamos bajo la higuera en el jardín trasero. La misma bajo la que solía dormir de niño. Con mermelada de higo en las mejillas. Y una ramita en la mano, fingiendo que era una espada. Recibí tu nota, dijo en voz baja. Asentí. Lo merecía. Silencio. ¿Crees que no lo sé? ¿Qué me quedé parado mientras ella te ridiculizaba? ¿Qué permití que convirtiera tu legado en una estrategia de marketing? Alzó la vista, ojos enrojecidos. Odio esa versión de mí, mamá. No respondí. Porque no se trataba de lo que él odiaba. Se trataba de lo que toleró, hasta que le costó. Solo quería construir algo, dijo. Eras alguien antes de la sala de juntas, respondí. Antes de los gemelos y el maridaje de vinos. Eres mi hijo. Miró hacia abajo, las manos temblando lo justo para delatar la máscara. No estoy aquí para pedir dinero. Ni acceso. Ni siquiera perdón. Entonces, ¿por qué estás aquí? Vaciló. Para empezar de nuevo. Sonreí. Suave. Y triste. No, Evan. ¿Quieres retroceder? Parpadeó. Hay una diferencia, continué. Empezar de nuevo es caminar hacia adelante, y aceptar los escombros. Retroceder es fingir que no pasó. Tragó saliva. No pensé que importara tanto. Y ahí estaba. El error fatal. Pensaste que el legado era un apellido, dije. Pero el legado es memoria. Y dejaste que ella reescribiera la mía. Metió la mano en su abrigo y me entregó algo. Un pedazo doblado de cartulina, con brillantina, torcido. Lo abrí. Un dibujo. Crayones y calcomanías. Yo, con un delantal, sosteniendo galletas. Titulado. Mi mami es una jefa. La O en jefa era un corazón. Lo encontré en un cajón viejo, dijo. Lo miré. Luego, con suavidad, cuidadosamente, se lo devolví. La recuerdo, dije. Pero ella no vive en la misma casa que la mujer que tú trataste como un cajero automático. Así que esto es todo, preguntó. ¿No hay vuelta atrás? Me puse de pie. No se trata de volver. Se trata de lo que haces después. Pero ya no estaré para mirar. Abrió la boca, luego la cerró. No crié a un villano, dije.
Pero si crié a un hombre que pensó que el amor era una línea de crédito. No discutió. Se fue sin pedirme que me quedara. Y yo me quedé bajo esa higuera. Hasta que las sombras se alargaron sobre el césped. Sintiendo algo que no sentía desde hacía años. No pena. No rabia. Liberación. Salió un martes. Sin filtraciones. Sin florituras de relaciones públicas. Sin fuentes cercanas a la familia. Solo un simple comunicado de prensa, enviado por correo electrónico a todos los medios importantes, con un titular conciso. Declaración final de Margaret Maggie Whittaker sobre el futuro de Whittaker Design Holdings. No vi las repercusiones. Me senté en el porche de mi cabaña junto al lago con una taza tibia de manzanilla. Mirando a un par de gansos deslizarse sobre el agua inmóvil. El sol de la mañana atrapado en su estela, como una pincelada sobre un lienzo. Adentro, Sharon estaba al teléfono con Víctor. Podía oírla murmurar sobre fechas de embargo, líneas de firma, cláusulas de sindicación. Pero yo ya no necesitaba estar en la sala. Ya había dicho lo que necesitaba decir. Después de 4 décadas construyendo un negocio familiar, he decidido desvincularme por completo de Whittaker Design Holdings. No mantengo ningún vínculo financiero, legal ni asesor con la empresa. Esta decisión no se tomó a la ligera, sino con claridad. Los 30 millones de pesos previamente destinados a la expansión han sido redirigidos a la iniciativa Whittaker. Una fundación que apoya la educación, la vivienda y el emprendimiento de mujeres de color. El legado no es un imperio. No es un apellido. Es quien guarda tu nombre con respeto cuando no estás en la sala. Maggie Whittaker. ¿Esa última línea? Esa era para Lena. Nunca la nombré. Nunca lo necesité. Pero ella lo leería, y lo sentiría. No porque fuera mezquino. Sino porque era definitivo. Tardó menos de 1 hora en que empezaran las llamadas. Elaine, imperturbable como siempre, las atendió todas. Víctor me envió un solo mensaje. Listo. Los titulares fueron inmediatos. La matriarca Whittaker se retira del imperio familiar, redirige millones a mujeres marginadas. Maggie Whittaker se retira con elegancia. La ausencia de Lena Whittaker en el comunicado genera especulación. Pero no respondía a ninguno. No lo necesitaba. El silencio tiene gravedad, cuando te lo has ganado. Alrededor del mediodía, el coche de la señora Davenport entró en mi camino de grava. Su chofer vestía smoking. Su lápiz labial se veía sospechosamente reciente para una mujer que decía estar solo por el vecindario. Llevaba una lata de barras de limón más vieja que mi segunda hipoteca. Y se acomodó en mi silla del porche con la misma confianza con la que solía dirigir subastas benéficas. Lo hiciste, dijo, suspirando mientras acomodaba su bolso. Le serví té. Soltaste la cerilla sin pestañear. Yo sorbí el mío. Las cerillas no me asustan. He caminado por el fuego. Se inclinó conspirativamente. Sach me llamó. Ah, sí. No levanté la vista. Dijo que se tomará un tiempo. Bell se fue la semana pasada. Parpadeé. Pero no pestañeé. Presentó la solicitud de separación, agregó. Su abogada ya está usando términos como engaño emocional y tergiversación de herencia. Sonreí, finalmente. Los bolsillos vacíos hacen abogados honestos. La señora Davenport se rió, fuerte, poco femenina, y totalmente libre. Siempre fuiste la cuchara más afilada del cajón. Esa tarde, Sharon y yo caminamos nuestro circuito habitual alrededor del lago. El agua brillaba. El aire olía a tierra nueva y pinos lejanos. Me preguntó qué quería grabado en la piedra angular del primer campus de la iniciativa Whittaker. Lo pensé un momento, luego dije. Di la verdad, aunque te cueste todo. Ella lo escribió sin pestañear. Y seguimos caminando. 2 mujeres. Un legado. Sin necesidad de permiso. Esa noche, por primera vez en años, no soñé con Evan. No con el niño de rodillas raspadas y cabello alborotado. Ni con el hombre de zapatos lustrados y silencios resbaladizos. Soñé con mis propias manos. Cosiendo. Firmando. Deshaciendo lo podrido,
y tejiendo algo que pudiera respirar. Al despertar, las sábanas estaban frescas. El agua afuera, en silencio. Y lo sentí. No dolor. No tristeza. Solo espacio. Pasó una semana. Luego 2. La casa en lo alto de Whitaker Hill, la finca que construí ladrillo a ladrillo, permanecía intacta. La suite nupcial, cerrada. La piscina, vaciada por mantenimiento. Las hortensias, marchitas por falta de riego. Recibí noticias de Víctor. La abogada de Bell había presentado una impugnación a partes de la herencia. Bajo lo que llamaron promesa implícita de herencia. Víctor respondió con una sola línea. No hubo promesa. Solo suposiciones. El caso fue desestimado en 72 horas. Pero las suposiciones, he aprendido, mueren lentamente. Especialmente cuando son lo único que mantiene a una persona de pie. Sharon entró en mi estudio una mañana, su laptop abierta. La señora Davenport reenvió esto, dijo, inclinando la pantalla hacia mí. Era un clip. Solo unos segundos. De un brunch benéfico en la galería. Bell, riendo a medias, copa de rosé en mano. Ella siempre quiso el control, susurró una mujer fuera de cámara. Ahora tiene silencio. Otra mujer respondió. Ningún imperio se derrumba como el que está construido sobre nombres prestados. No sonreí. No porque no fuera satisfactorio. Sino porque era verdad. Esa tarde, entré en la sala de archivo, la que Sharon y yo habíamos reconvertido para la iniciativa. Filas de cajas. Archivos. Recortes de prensa. Libros contables. Fotos. Saqué una que decía. Familia, privado. Dentro. Tarjetas de cumpleaños. Boletines escolares. Dibujos de dedos firmados CV. Un prendedor con brillantina. Y una Polaroid, del año en que abrí mi primera firma de diseño. Evan tenía 4 años. Sentado con las piernas cruzadas en la alfombra de mi oficina. Sosteniendo una regla como una espada. Llevando una corona hecha de clips. La sostuve en mi regazo durante mucho tiempo. Luego la devolví a su lugar. El legado no se hace de lo que conservas. Se hace de lo que proteges. Y yo había pasado demasiado tiempo protegiendo a personas que nunca aprendieron el peso de esa palabra. Esa noche, Sharon se unió a mí en el deck para una copa de vino. No Pinot. Ni Chardonnay. Un Cabernet rico, espeso de memoria. Miró hacia el lago. ¿Crees que lo lamenta? No respondí de inmediato. Luego dije. Creo que lamenta las consecuencias, no las decisiones. Ella asintió lentamente. ¿Y Bell? Ella lamenta haber perdido la escalera. Más que haber perdido la mano que la sostenía. El sol se escondió tras los árboles, bañándolo todo en oro. Solía pensar que ser necesitada era lo mismo que ser amada, dije. ¿Y ahora? Ahora sé más. Chocamos nuestras copas. Y dejamos que hablara el silencio. El silencio llenó todo lo que ellos habían quitado. La finca se alzaba sobre Whitaker Hill como un monumento a la memoria selectiva. Alguna vez, pensé en ella como mi hogar. Ahora, me recordaba un vestido que ya no me queda, aún colgado al fondo del armario. Guardado solo por costumbre. Sharon y yo condujimos una mañana a finales del otoño. El aire estaba impregnado con el olor de hojas que cambiaban de color y de lluvia aún no caída. No le dije por qué quería ir. Ella no preguntó. La reja de hierro se abrió tras una pausa. Evan debió olvidar revocar los viejos códigos de acceso. Hay cosas que nunca se molestan en cambiar. Asumen que nunca volverás. Adentro, todo estaba en silencio. No el silencio cómodo de la soledad, sino el susurro apagado de un espacio que había dejado de respirar. Caminamos por los pasillos. Los muebles cubiertos con sábanas blancas. El polvo bailando en haces de luz. La cocina aún olía levemente al aceite de limón que usaba en las encimeras. En el comedor, un marco torcido aún colgaba, uno de mis primeros bocetos, fechado en 1986. El papel, amarillento. La tinta, desvaída. Nunca lo quitaron.
Nunca lo valoraron lo suficiente como para removerlo. Era demasiado familiar para desecharlo. Demasiado incómodo para respetarlo. Entré en el estudio, el mismo donde firmé el primer contrato con un cliente. Donde Van solía jugar bajo el escritorio mientras yo lidiaba con facturas y fechas límite. Y allí estaba. La silla. Mi silla. Tapizada en lana azul marino. Desgastada en las esquinas. Pero aún en pie. Pasé mis dedos por los brazos y exhalé. Aquí fue donde me convertí en alguien, dije en voz baja. Sharon estaba de pie en la puerta, observando. Y aquí fue donde ellos lo olvidaron, añadí. Olvidaron que tenía columna vertebral. Mente. Que no era solo andamiaje para sus ambiciones. Ella se acercó. No lo olvidaron, Maggie. Lo ignoraron. Hay una diferencia. No nos quedamos mucho tiempo. Tomé un solo objeto, un pisapapeles de bronce en forma de bellota. Evan me lo dio en mi cumpleaños número 40. Dijo. Para tus ideas. Para que no se las lleve el viento. Dejé el resto. La casa ya no era mía. Ni legalmente. Ni emocionalmente. Era un archivo vacío de derecho asumido. Mientras regresábamos al auto, Sharon se volvió hacia mí. ¿Estás segura de que has terminado? Miré hacia las ventanas, en blanco, silenciosas, impasibles. No solo he terminado, dije. Soy libre. Esa noche, coloqué la bellota sobre mi escritorio en la cabaña. Se posaba junto a un nuevo boceto de diseño. No para una casa. No para un cliente. Sino para un centro comunitario financiado por la iniciativa Whitaker. Un lugar real. Sin escaleras de mármol. Sin ilusiones de arañas de cristal. Solo espacio. Y seguridad. Y aire. Una casa que nunca olvidaría las manos que la construyeron. El primer borrador de mi testamento final no fue escrito por un abogado. Fue garabateado en el margen de mi diario de jardín. Junto a notas sobre exposición solar y ciclos de poda. Deja algo atrás que no necesite una placa para importar. Esa frase se quedó conmigo. No porque estuviera muriendo. Sino porque, por primera vez, estaba plenamente viva. Sin actuar. Sin disculpas. Víctor llegó esa tarde, con archivos en mano. Siempre vestía de gris para reuniones como estas. Ni negro. Ni azul. Un tono neutro. El color de las verdades no dichas. Nos sentamos en mi nueva mesa de cocina, de roble, iluminada por el sol, modesta. Traje todo lo que pidió, dijo, colocando una carpeta gruesa. Revisión final. Sin margen de interpretación. Solo claridad. Asentí y tomé mi bolígrafo. ¿Lo ha leído?, preguntó. Sí. 2 veces. Aún así, lo hojeé una vez más. Cada cláusula, un ladrillo cuidadosamente colocado en una nueva clase de hogar. Uno construido no sobre lazos de sangre, sino sobre límites. El nombre de Evan apareció solo una vez. Una modesta pensión vitalicia. Suficiente para recordarle que la dignidad era mía para dar. No suya para esperar. El resto. Becas. Capital semilla. Vivienda transicional para mujeres mayores de 50 empezando de nuevo. Y un fondo de artes creativas en honor a mi difunta madre. Que nunca tuvo la oportunidad de pintar profesionalmente. Porque crió a 3 hijos y a un esposo que nunca creyó en el color. Víctor me observó firmar. Luego selló el sobre y lo presionó con la palma. Listo, dijo. No, respondí. Comenzado. La semana siguiente, llegó una carta. Escrita a mano. El sobre discreto, con matasellos de un pueblo a solo 2 condados de distancia. Era de Evan. Querida mamá. Oí sobre la fundación. Los programas. La dirección. No voy a fingir que entiendo todo. Pero quería decir. Ahora lo veo. Te veo. Eso fue todo. Sin promesas. Sin disculpas. Solo una frase que había estado esperando escuchar por décadas. Coloqué la carta en el cajón, junto al pisapapeles de bellota. No como prueba. Ni como evidencia. Solo como testigo.
El día que la iniciativa Sinclair se lanzó oficialmente, vestí azul marino. No para hacer eco del pasado, sino para honrarlo. Para llevar solo las partes de mí que aún tenían raíces. El listón fue cortado por una joven de 17 años llamada Tasa. Una estudiante de STEM del sistema de acogida que casi la quebró. Llevaba zapatillas y un saco desparejado que le prestó su orientadora. Me abrazó después de la ceremonia. «Tú construiste esto», susurró. «No», dije, sonriendo. «Tú lo harás». Esa noche, de regreso en la cabaña, me senté en el porche con Sharon. Las estrellas brillaban. El lago, en calma. El silencio ya no dolía. Descansaba. Ella alzó su copa hacia mí. «Por el testamento», dijo. «¿El legal o el vital?», pregunté. Sonrió. «Ambos». Y brindamos. No por finales, sino por intención. El tono era empalagoso, con una preocupación fingida. Respetuosamente solicitamos una revisión formal de la distribución del patrimonio. A la luz de expectativas familiares y garantías emocionales hechas en acuerdos verbales. Acuerdos verbales. Garantías emocionales. Querían argumentar que la esperanza tenía validez legal. Víctor lo leyó 2 veces. Luego me miró con ese sutil arco en su ceja. «No están demandando», dijo. «Están rondando. Probando. Viendo si parpadeas». No parpadeé. Apenas respiré. «Seguirán rondando», dije. «Hasta que se den cuenta de que ya he despegado». La semana siguiente, llegó un paquete distinto. Una tarjeta escrita a mano. Simple. Sin remitente. Pero reconocí la inclinación de esa escritura. Era Evan. Dentro había una foto. Él con 5 años. Llevando una capa de Halloween. Una corona despareja hecha de papel aluminio. «Reina mamá», decía el pie de foto. En ese entonces, insistía en que yo era una reina. «Porque tú arreglas todo». Y debajo de la foto, esta vez, había escrito. No sabía lo que estaba rompiendo. Solo quería ser parte de lo que tú construiste. Sostuve esa foto en mi regazo durante 1 hora. Sin llorar. Sin rabia. Solo en reconocimiento. Verás, la herencia no es un derecho de nacimiento. No se debe. No se firma con sangre. No se transfiere como deudas o muebles. Se gana. Con presencia. Con respeto. Con amor que aparece cuando nadie más lo hace. ¿Y Evan? Él dejó de aparecer hace años. En la siguiente reunión del consejo de la fundación, llegué 10 minutos antes. Sharon había preparado el espacio. Té. Scones frescos. Luz suave filtrándose por las persianas. En la agenda. Aprobación de 3 nuevas becas para cuidadoras desplazadas que regresan a estudiar. Una subvención para financiar un centro de bienestar en un refugio local. Y una nueva línea en nuestros estatutos. Ningún miembro de la familia será elegible para puestos en el consejo. A menos que sea nominado por votación unánime de miembros no familiares. Unánime. Sin vacíos legales. Sin defensas basadas en el encanto. Sin lazos de sangre que anulen el trabajo. La moción se aprobó sin un susurro de disenso. Después de la reunión, caminé por el jardín. Las hortensias se marchitaban. Pero la lavanda había resistido. Desafiante. Aromática. Una joven pasante caminaba a mi lado. Tasa. La misma chica que había cortado la cinta meses atrás. «Señorita Sinclair», preguntó. «¿Alguna vez se arrepiente de no dejar que volvieran?» Sonreí. «No, cariño», dije. Porque perdonar no es lo mismo que reintegrar. Más tarde esa noche, añadí otra entrada a mi diario. La herencia no es lo que dejas atrás. Es lo que ya no tienes que explicar. Llegó en forma de una invitación. Cartulina gruesa. Letra cursiva. Sello de cera. Gala de los 50 años de Sinclair Design. Etiqueta rigurosa. Centro de la ciudad, en el Metropole. Una celebración de legado. Casi me reí. No había formado parte de Sinclair Design en casi un año.
Ni en estructura. Ni en sentimiento. Pero ahí estaba. Mi nombre. Grabado en relieve en la parte superior. Querían el brillo de mi nombre. Sin la presencia de mi persona. Elaine encontró el sobre primero. Supongo que no vas a ir, dijo. Oh, sí iré, respondí, deslizando la tarjeta de nuevo dentro del sobre. Pero no por ellos. ¿Por la historia? Levantó una ceja. ¿Por la confrontación? No, dije. Por el cierre. La noche de la gala hacía frío. Una de esas tardes de principios de primavera que no se deciden entre escarcha o niebla. Llevaba azul medianoche. Seda mate. Hombros estructurados. Sin joyas. Solo un broche en el cuello. Una magnolia plateada. Un símbolo. Silencioso. Llegué 5 minutos tarde, a propósito. Dejé que se acomodaran. Que esperaran. Adentro, la iluminación era suave. La música, familiar. Versiones de jazz de las mismas canciones de Coldplay que habían puesto en la boda de Evan. Había fotos sobre caballetes, proyectadas en pantallas. Planos antiguos, lanzamientos de salas de exposición. Y yo, en casi cada imagen. De pie. Sonriendo. Liderando. Habían construido un museo de momentos que alguna vez intentaron borrar. Evan me vio primero. Se quedó paralizado, copa en mano. Ese mismo horror educado parpadeó en su rostro. El mismo que vi el día que salí de la sala del consejo. Belle no levantó la vista. Su vestido era rojo. No del tipo suave, del tipo que exige atención y reflectores. Y aún así, incluso en esa sala, ella era tenue. Porque el foco nunca estuvo sobre ella. Nunca lo estuvo. Una joven asociada se me acercó, nerviosa, entusiasta. Señorita Sinclair, dijo, casi sin aliento. Es un honor conocerla. Estoy estudiando arquitectura interior. Su diseño modular de 1992 sobre cocinas adaptativas cambió la forma en que pienso sobre el espacio. Sonreí, suave y plena. Ese fue uno de mis favoritos, ¿recuerdas por qué lo diseñé así? Por accesibilidad, respondió de inmediato. Clientes postoperatorios. Envejecimiento en el hogar. Asentí. ¿Recuerdas el porqué? Eso es lo que te hace peligrosa, en el mejor sentido. Ella sonrió radiante. Y sentí que algo se aflojaba en mis costillas. La parte de los discursos comenzó poco después. Belle estaba en el micrófono. Evan a su lado. Hablaron de crecimiento. De visión. De continuar la misión de Maggie Sinclair. No mencionaron por qué no estaba de pie junto a ellos. No mencionaron la demanda que habían retirado discretamente el mes pasado. No mencionaron los 30 millones que redirigí lejos de sus manos y hacia los futuros de mujeres. Pero no necesitaba que lo hicieran. Porque la audiencia lo sabía. Los que importaban, lo sabían. Al final de la noche. Mientras recogían abrigos y desmontaban los centros de mesa. Evan se me acercó. No sabía que vendrías, dijo. Lo sé, respondí. Hubo una larga pausa. ¿Fue difícil?, preguntó. ¿Dejarlo ir? Lo miré. Mayor. Más cansado. Un hombre caminando por una niebla que él mismo ayudó a crear. No, dije. Lo difícil fue fingir que lo merecías. Me fui antes del brindis final. Afuera, el viento se había levantado otra vez. Me revolvió el cabello y se metió en mi abrigo. Y por un momento. Me sentí libre. Ligera. Ellos podían quedarse con el edificio. Con los letreros. Con los asientos en la junta. Con las invitaciones grabadas. Porque yo tenía algo que ellos nunca tendrían. Un legado que no podía reescribirse. No había puesto un pie en la finca Sinclair en 13 meses. No desde que dejé las llaves en un sobre de terciopelo sobre la mesa del vestíbulo. Salí antes del amanecer. Y le dije al pasado que no podía seguirme. Pero hoy, regresé. No por nostalgia. Por inventario. Víctor había coordinado la evaluación final para la transferencia de propiedad. La fundación pronto asumiría la propiedad completa.
convirtiendo la finca en un centro para mujeres e innovación. Una herencia de otro tipo. Elaine me recibió en la reja. ¿Estás segura de esto?, preguntó, con voz baja. Firme. Asentí. Ya no es mi hogar, dije. Ahora es solo un edificio. Un cascarón. Adentro, todavía se veía igual. El piso de mármol, pulido hasta un brillo presumido. La lámpara de araña sobre la gran escalera aún tenía un cristal faltante. Nunca lo reemplacé. Después de que Van lo rompiera jugando a los piratas a los 7 años. Ellos nunca lo notaron. Yo siempre lo había hecho. Ahora las paredes estaban decoradas con fotografías escenificadas. Evan y Belle. Sesiones de marca. El estilo Sinclair. Ni una sola de mí. En la biblioteca, encontré el sillón de cuero que James adoraba. El que amenacé con tirar al menos una docena de veces. Pero nunca lo hice. Me senté en él ahora. Dejé que la habitación respirara a mi alrededor. Elaine estaba de pie en la puerta con la lista de inventario. Fuimos punto por punto. Pinturas. Accesorios. Efectos personales. Fotografías. Archivadas. Catalogadas. Removidas. La placa con el escudo familiar sobre la chimenea, fuera. El papel tapiz pintado a mano que diseñé, a preservar bajo película protectora. Todo lo que una vez gritó riqueza ahora susurraba historia. Cuando llegamos al dormitorio. El que había sido mío. Luego de invitados. Luego suite ejecutiva. Me detuve. Allí, doblado al pie de la cama. Estaba el edredón. El que hice el año que nació Evan. Cuadros amarillo pálido. Costuras torcidas. Una marca de quemadura en una esquina de la vez que me quedé dormida sosteniendo una taza de té. Lo levanté hasta mi rostro. Aún olía a limón y a perfume viejo. Pensé que lo habían tirado, susurré. Elaine no dijo nada. Solo se acercó y puso suavemente una mano sobre mi hombro. Nos quedamos allí un momento. Dos mujeres que habían construido, preparado, cargado. Luego doblé el edredón. Lo metí bajo mi brazo. Y me di la vuelta para irme. Abajo, Víctor esperaba con la escritura. La firma final, dijo. Una vez que firmes, pertenece a la fundación. Permanentemente. No dudé. Firmé mi nombre. Margaret Sinclair. Con tinta limpia, firme. Víctor exhaló. Está hecho, dijo. No hecho, respondí. Redefinido. Al salir de la finca. No miré hacia atrás. Porque había aprendido algo. Una casa no es un legado. Ni siquiera las que construimos con nuestras propias manos. Los legados se llevan en las personas que te recuerdan. Cuando ya no les eres útil. La casa me había olvidado. Pero yo lo recordaba todo. La prensa lo llamó una revolución silenciosa. Sin cámaras. Sin cinta roja. Solo un grupo de mujeres de pie en las puertas. Del recién nombrado Centro Sinclair para la Equidad en el Diseño. Sosteniendo llaves que alguna vez abrían puertas. A las que ni siquiera se les permitía tocar. Yo estaba entre ellas. Sin anunciarme. Sin ser vista. No porque no perteneciera. Sino porque finalmente había aprendido. El valor de la presencia por encima del reconocimiento. Elaine caminaba a mi lado. Hoy no llevaba portapapeles. Solo un pequeño paquete envuelto en papel marrón y cuerda. ¿Qué es eso?, pregunté. Tu última pieza, respondió. Del archivo. Dentro había una foto. Yo, con 34 años. De pie frente a nuestro primer estudio de diseño. Evan en mi cadera. Un rollo de planos en mi mano. El cabello desordenado. Los ojos, en llamas. Ella había escrito una palabra al reverso con su cursiva impecable. Origen. Esa tarde. Di mi último discurso oficial. No a una sala de juntas. No a una multitud de gala. Sino a un grupo de mujeres jóvenes en el patio del centro. Estudiantes de diseño. Sobrevivientes. Madres.
Soñadoras. Las que tomarían las piezas que dejé. Y construirían planos completamente nuevos. La gente les dirá que el legado es un nombre, comencé. Dirán que es un escudo familiar. Un fideicomiso. Una placa de mármol junto a la puerta. Pero esto es lo que he aprendido. El legado no es lo que dejas atrás. Es lo que haces posible. Ellas escuchaban. No con aplausos. Sino con hambre. Del tipo que impulsa a construir. Cuando terminé, una joven levantó la mano. ¿Lo extraña?, preguntó. ¿La empresa? ¿La familia? Pensé en el buzón de voz de Van, aún sin respuesta. El Instagram de Bell, ahora sin mis iniciales. La finca, ahora llena de los pasos de extraños convirtiéndose en algo nuevo. No, dije. Extraño a la chica que pensaba que tenía que ganarse su amor. Sacrificando su voz. Sonreí. Pero ella no está perdida. Solo se mudó. Esa noche. Me senté junto al lago con una taza de té. Sin llamadas. Sin preguntas. Solo silencio. Y por primera vez. El silencio no era algo que tenía que soportar. Era algo que había elegido. Observé el viento ondular sobre el agua. No era una tormenta. Ni destrucción. Solo cambio. Del tipo que no temes. Del tipo que ofreces. Como regalo final.